algo que siempre medito día tras día, así es que cuando se entiende el valor de la construcción, el que va a edificar tiene cuidado con lo que va a hacer. Por eso un niño cuando uno empieza en su crianza de los niños, uno siempre empieza a cuidar de los niños, los jarrones rotos, lo que se rompen, las cosas de vidrio, porque los niños arrancan por ahí, porque ellos no saben lo que vale la cosa, y rompen, tiran, no entienden el valor de lo que se está haciendo. Y en esta obra de edificación, donde Dios nos concede a nosotros, tiene un nivel de importancia alto, una responsabilidad alta. Por lo tanto, hay que cuidar lo que se va a decir, cuidar lo que se va a enseñar. Por lo tanto, no simplemente el expositor que se ponga aquí delante tiene la responsabilidad de poder edificar de manera correcta y con responsabilidad, sino que usted que también está sentado ahí, tiene que también la responsabilidad de oír con responsabilidad y determinación. No ganamos nada a veces nosotros poder traer una palabra que en un momento nuestra mente produzca como cierto éxtasis, donde uno se sienta como con un nivel de emoción alto y uno diga, wow, qué palabra. Si al final, cuando la palabra en sí misma demanda una gestión y demanda un compromiso y demanda un accionar de parte de ustedes, y que nosotros terminemos que aplaudiendo la palabra pero ignorando el compromiso que ésta nos viene a poner a nosotros sobre demanda en nosotros. Y siempre pongo el ejemplo de que en este proceso la palabra viene a nosotros como anclarse, como si fuese una mochila, y esta mochila es una mochila pesada, donde nos demanda un nivel de responsabilidad basado en lo que la misma palabra a nosotros nos está demandando. No ganamos nada aplaudiendo y diciendo qué bonito si realmente no nos ocupamos. Por eso que cuando nosotros terminemos la celebración, que termine todo lo que el Señor nos ha permitido que podamos organizar, usted cuando salga por esa puerta tiene que salir con tareas donde yo diga, mira, la palabra me desnudó y expuso tal área y X área, la cual necesita ser intervenida. Y usted mañana va a empezar a tratar de poner en práctica y ejercer aquella palabra que le llegó a usted como demanda. En un momento la misma Biblia establece que cuando habla acerca de la parábola del sembrador, dice que hubo una palabra, hubo uno de los terrenos que cuando escuchó la palabra, la recibió con gozo. Aplaudió lo que se recibió, aplaudió la palabra, validó por la emoción lo que la palabra decía. Sin embargo, cuando dice que hubo un momento que esta palabra no pudo producir un fruto en ellas, en el que le escuchó. Y cuando nosotros empezamos a analizar el contexto de por qué esto no produjo un fruto en aquel que lo escuchó, nos damos cuenta que llegó un momento que cuando la palabra empezó a producirle en él persecución, él abandonó la palabra. Cuando la palabra empezó a demandarle responsabilidad, él abandonó la palabra. Yo sé que muchos de nosotros hemos conocido la historia de la iglesia y vemos como algunos en el primer siglo fueron perseguidos a tal punto donde se puso en juego su vida. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué tipo de persecución nosotros como iglesias estamos sufriendo hoy en día? Y parte de esa persecución es que la palabra en nosotros nos está demandando una estándar y una responsabilidad. Parte de la tarea a la cual nosotros tenemos que tratar de hacer y entender y responder a modo de pregunta, si nosotros estamos nosotros asumiendo el compromiso que la palabra en el nivel que se me entrega, yo estoy tratando de asumir en el mismo nivel que la palabra a mí se me entregó, el compromiso que yo estoy haciendo. Parte de las cosas que a nosotros nos está demandando es que muchas veces la palabra está a un nivel, pero yo estoy debajo de esa palabra. Y parte del problema que esto ocasiona es que la palabra casi siempre es bien recibida, la palabra casi siempre es bien aplaudida, la palabra casi siempre recibe la aprobación emocional. Pero yo quiero que usted anote algo importante, y es que la emoción siempre buscará en usted producir una reacción, pero la verdad, cuando se incorpora, va a buscar en usted una acción.
Entonces yo no quiero que usted reaccione, yo quiero que usted accione. Porque nosotros podemos estar llenos de reacciones, pero pocas veces estamos llenos de acción. En un momento en la Biblia, en la carta a Santiago, cuando habla acerca, hace un paralelismo que me encanta, cuando dice que hay una persona que cuando se ve en el espejo, dice que se dio la vuelta, e inmediatamente se dio la vuelta, olvidó quién era. Cuando tú te le das para atrás al texto y empiezas a analizar el contexto, te das cuenta de algo interesante. Y es que esta persona que terminó produciendo este comportamiento fue que oyó la palabra, dice, cualquiera que oye la palabra y no la guarda. Cualquiera que oye la palabra, cuando empieza a reclamarle que no seamos oidores olvidadizos. Y dice que aquel que oye la palabra y no la guarda, lo comparo con aquel que se miró en un espejo y cuando se vio, no se olvidó de quién era. La palabra viene a producir en nosotros un nivel de desnudez. Expone la realidad en la que nosotros estamos. Pero a mí me encanta la acción de las mujeres. ¿Qué mujer se mira en un espejo y cuando se ve no hace nada? ¿Alguno de ustedes conoce alguna mujer que cuando se ve en un espejo, cuando se vea, no hace nada cuando se vio? No hay forma. Tú puedes decirle a tu esposa, a tu hermana, a tu familiar, a tu madre, a una mujer conocida, a una amistad, estás hermosa, estás bien. Pero cuando se ve en un espejo una mujer, siempre hace algo. Siempre se arregla, se toca el pelo, se arregla el maquillaje, se cambia el pintalabio, se mueve la blusa, algo hace. Porque en lo normal es que la persona, cada vez que se ven al espejo, la persona va con una intención al espejo. Y la intención con la que la persona va al espejo es tratar de ver aquellas cosas que alguien puede ver por ella, pero él necesita primero verla él antes de ser expuesto ante otra persona. Entonces cuando tú vas al espejo, tú dices, déjame ver qué deficiencia yo tengo, que yo necesito primero corregirla antes de yo salir de mi casa, para que cuando alguien me diga algo, yo trate de pasar la prueba de la vista. Porque yo me propuse en mi casa de manera detallada y de manera intencional tratar de ver aquellas cosas que yo entiendo que las personas afuera van a ver, identifiquen como negativas, y antes que la persona me aíslen o señalen algún comportamiento negativo, lo primero que yo voy a hacer antes de salir de mi casa es verme en el espejo. La realidad es que parte de las cosas que nosotros estamos luchando como iglesia es cómo nosotros podemos tratar de que las cosas de la vida, los asuntos biológicos, nosotros podamos elevarlos con el mismo interés de los asuntos de la vida del espíritu. Porque nosotros en las cosas de la vida, nosotros somos muy intencionales en corregir aquellas cosas que entendemos que el hombre puede ver en cuanto a nuestra apariencia externa. Pero ¿cómo nosotros podemos elevar a la misma categoría los asuntos de la vida del espíritu para nosotros poder poner la misma intención? Y en la misma intención poder involucrar lo que yo le llamo el mismo financiamiento, dedicar esfuerzo, tiempo, talento y tesoro para poder resolver aquellas cosas que entiendo que no están bien. Entonces todo aquel antes, miren, en algunas casas de nosotros es posible que falte una nevera, es posible que falte algunas cosas que tenga que ver con algún placer de la vida, pero es muy difícil que en alguna casa falte un espejo. Es muy difícil que en la casa falte un espejo. Usted quiere ver una mujer en crisis y sáquela de su casa y llévela a durar 3 días en un lugar, y en el 3 días ella se va a cambiar 3 veces y ubíquela en un lugar donde no hay espejo. Usted se dará cuenta que va a pasar. ¿Por qué? Porque ella entiende que es imposible que ella salga de su casa sin pasar la prueba del espejo. La pregunta es que nosotros tenemos que hacernos: ¿qué tanto se puede parecer a esto a nosotros, a la vida de la iglesia? Que nosotros podamos, antes de nosotros vernos expuestos a lo que es el mundo afuera, nosotros podamos ponernos frente a un espejo. Y que nosotros podamos ser de manera intencional, poder poner ojo en aquellas cosas que en el espejo nosotros vemos.
El asunto es que el libro de Santiago muestra la actitud de cómo nosotros nos comportamos ante esa situación. Y dice Santiago que el hombre, cuando oye la palabra y no la guarda, lo compara como aquel hombre que se vio frente a un espejo y se olvidó de qué era. Cuando más que se olvidó de lo que era, lo que el texto nos está diciendo es, él olvidó lo que vio. Y más que olvidar lo que vio, él olvidó aquellas deficiencias que el espejo le mostró que tenía que evidenciar. Si nota el contexto, la escritura está diciendo que la palabra, él la oyó, pero no la guardó. Y el no guardarla la lleva a un paralelo de un espejo, porque la palabra vino a producir una demanda donde identificó una deficiencia. Y esa deficiencia vino a producir un compromiso. Y ese compromiso, cuando él vio qué tenía que hacer, hizo, no, me devuelvo. Y dice el texto que se devolvió porque olvidó de quién era. Parte de lo que nosotros hoy, que yo quiero tratar de producir en ustedes, es una intención de poder depositar en ustedes una demanda para que podamos entender el compromiso que tiene que producir nosotros la palabra. Y nosotros como iglesia tenemos que asumir. ¿De qué forma nosotros vamos a asumir este tipo de compromiso? Porque es probable que nosotros pasemos el tiempo dando vuelta como iglesia y muchas veces sin avanzar. Ustedes saben que a veces nosotros hablamos acerca de la iglesia, del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y muchos de nosotros criticamos y entendemos que algo que debió durar 40 días, duró 40 años. Y nosotros decimos muchas veces, ¿qué pueblo más incrédulo? ¿Qué pueblo más malcriado? ¿Qué pueblo que criticó todo? Es muy cierto, quizás estemos llenos de verdades en las declaraciones que nosotros estamos haciendo. El asunto está que como nosotros, en vez de comparar el desierto que salió de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida, ¿cuántos de nosotros, por no asumir el compromiso de la palabra, hemos estado retrasando la llegada a algún destino producto del comportamiento que hemos estado asumiendo en el camino? ¿Cuántos de nosotros hemos estado tratando de asumir algún compromiso y por no asumir el compromiso, algo que debió de durar 5 años en nuestra vida, hoy tenemos 10 años dando vuelta y dando vuelta? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder entender que muchas de nuestras cosas que Dios está poniendo en nuestras manos, parte de los cambios que tenemos que producir, no depende si vamos rápido o lento, sino la dirección en la que nosotros estamos caminando hacia el lugar donde de una forma u otra Dios está estableciendo que nosotros debemos de asumir como iglesia? Parte de nosotros que tenemos como iglesia, señores, la iglesia tiene una tarea sumamente interesante, aparte de la misión que tiene que ver con aquellas cosas que hace, también tiene un compromiso y de entender aquellas cosas que tiene. Nosotros tenemos como iglesia, Dios nos ha capacitado y nos ha dotado y nos ha puesto recursos, herramientas para nosotros poder ser efectivos en esta tarea que el Señor está poniendo en nuestras manos, para que nosotros podamos ser efectivos y producir el avance conforme a lo que Dios está estableciendo. Y yo quiero tocar un poco sus emociones, basado en algo que hace unos días nosotros venimos trabajando. Hay cosas que nosotros tenemos que empezar a preguntarle a Dios, y hay ciertas reflexiones que nosotros tenemos que empezar a hacer. Hay algo que hoy en día está invadiendo nuestras congregaciones. Nosotros está visitándonos lo que es el desánimo, la falta de interés, la falta de compromiso, la falta de querer participar de algunas cosas. Muchos de nosotros a veces parecemos que nos unimos a la milicia, y la milicia tiene algo que a los 30 años nos pensiona. Algunos ya en el evangelio parecieran que están viviendo una vida de pensión, viviendo acerca de todo aquella cosa que hicieron en el pasado. Y yo en aquel tiempo hice esto, y yo en aquel momento fui esto, y yo una vez fui líder de esto, y yo una vez fui líder de esto. Pero hoy nos hemos paralizado. Algunos productos de que como si fuese que sus gasolinas se acabaron, los recursos se los quitaron, y otro porque pareciera que en algo en la vida le produjo un desánimo que le produjo una parálisis.
Y hoy en día, por más que tú quieras motivarlo, se hace imposible moverlo. Este tipo de personas, yo le llamo que tienen como si fuese una fe de museo. Ustedes saben cómo el museo está lleno de cosas que antes valieron, pero que hoy no sirven para nada. Y ya vemos algunos que tenemos una fe de museo recordando lo que fui ayer. Y yo ayer era una mujer que oraba, que intercedía. Yo era de los primeros que estaba, yo cantaba, yo salía a la calle. Ayer. Pero ¿y hoy? ¿Y hoy? Entonces hay una palabra que viene a producir en nosotros una demanda para nosotros poder salir del espacio o del problema en que algunos de nosotros quizás hemos caído, producto de que hemos perdido la visión y la dirección hacia donde nosotros tenemos que dirigir. Y yo quiero presentar unas cuantas cosas que yo quisiera que ustedes vean. Que la misión de la iglesia tiene su función de tener que ir al mundo y de tener que producir algo. Y el mundo está esperando con ansias que la iglesia entienda su misión. Porque incluso la Biblia en el libro de Romanos dice que, hablando acerca que hasta la creación gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nota que dice que la creación gime, diciendo que pone toda su expectativa y lo pone a una forma, el deseo es tan grande que dice que lo compara como aquel que gime. Y cuando hace una comparación, también el texto, en el contexto dice que lo hace como aquel que tiene dolores de parto. Es tan fuerte el dolor y el deseo y la expectativa de esperar que los hijos de Dios entiendan su diseño, su función, su propósito, su misión aquí dentro de la iglesia, que lo compara es que dice que está esperando a manera de gemido y lo compara como aquella mujer que tiene un hijo que se enamoró durante los 9 meses y está esperando que ver el nacimiento de su hijo. Por eso es que no hay un dolor más fuerte que pueda mantener la calma de una mujer. No hay un dolor, por más que una mujer embarazada le duela, se olvida todo lo que pasó durante el embarazo cuando ve la cara de ese hijo. Entonces dice, la creación tiene una expectativa en nosotros, y expectante. El dolor de parto es un dolor interesante porque no es un dolor sin esperanza, es un dolor que tiene expectativa. Cuando la mujer está dolido, ¿cuántos de ustedes ha visto una mujer embarazada produciendo dolores de parto? ¿Y a quién se ha atrevido a preguntarle, ¿te duele? Sí. Que se te vaya el dolor de una vez. ¿Qué mujer cede ante eso? No cede, porque ella entiende que el dolor que tiene es temporal. Porque cuando pase el dolor, verá lo que por dentro está llevando. Entonces la creación está expectativa, esperando que los hijos de Dios entiendan su misión, su propósito aquí en la tierra, la función de por qué vinieron aquí, cuál es, qué tiene que decir, qué función tiene que ejercer en la sociedad. Y está esperando con expectativa que los hijos de Dios entiendan esta función, para que cuando esto llega, él entiende que será como si fuese aquella mujer que pare. Entonces dice que gime con expectativa. Y noté que este texto a mí siempre yo lo utilizo mucho, porque a mí me encanta la comparación que hace el texto. Porque el texto dice que él está poniendo su expectativa en algo. Noten que esta expectativa, esta declaración choca e incluso con los principios económicos. Principios económicos como cuáles. La economía te dice a ti que tú no puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Sin embargo, dice que la creación puso toda su inversión en un solo activo. Está esperando una sola cosa. Nada más, yo no estoy confiando en otra cosa, sino en un solo activo. Yo invertí todo. En los juegos, cuando nosotros vemos alguna película, o principalmente de póker, hay un momento que dice en la cosa, lo pongo todo. Y es una decisión tan arriesgada que el que está al otro lado dice, espérate. Porque si él está dispuesto a darlo todo, es porque está dispuesto a perderlo todo también. Entonces dice que la creación está poniendo todo
sus recursos en una sola dirección. Y note que en el desarrollo de la vida nosotros podemos tener diferentes cosas en las que el hombre pone su expectativa. El hombre pone su expectativa en las finanzas, pone su expectativa en los gobiernos. Nosotros como la creación, a veces nosotros como habitantes aquí en la tierra, entendemos que la situación en la que nosotros estamos viviendo, estamos experimentando, un gobernante va a producir un cambio en nosotros. Por eso ponemos nuestra expectativa en el hombre, en el sistema político, en el sistema financiero. Sin embargo, dice que la creación no puso ninguna expectativa en nada de eso. Puso todos los recursos en espera de que los hijos de Dios se manifiesten. No tiene nada que invertir en ningún área. No tengo nada que preocuparnos en ningún lado. Yo necesito que todos mis recursos, lo pongo todo, estoy dispuesto a perderlo todo. ¿Por qué? Porque mi expectativa es como un dolor de parto, porque aunque no lo veo, lo llevo por dentro y sé que cierto momento esto se va a cumplir. Ahora necesitamos que la iglesia entienda y asuma este proceso. Por eso hay una cosa que se repite durante las diferentes cartas en el libro, en diferentes cartas de Pablo. Y Pablo trata de producir una intención en la iglesia, y es que la iglesia entienda lo que en Cristo se le ha concedido. Por eso ustedes ven en 1 Corintios cuando Pablo dice: y se le ha dado el Espíritu para que entiendan lo que se le ha concedido. O si leen el libro de Efesios en el capítulo 2, dice: yo oro para que ustedes entiendan y se le entregan para que tengan conocimiento de lo que son en Cristo. O si leen Efesios capítulo 3, dice: yo doblo mis rodillas para que puedan conocer la anchura, la dimensión, la longitud, la altitud de aquellas cosas, de qué consiste la gracia, lo que en Cristo a nosotros se nos ha entregado. ¿Cómo nosotros podemos identificar? Entonces, ¿por qué si nosotros, teniendo todo, teniendo ciertas características como iglesia, por qué si nosotros tenemos todo este tipo de cosas, por qué muchas veces como iglesia nuestra misión se ve como oculta, se ve como si fuese que no tuviésemos propósito, como si no estuviésemos logrando algunos objetivos, como si algunas cosas estuviesen pasando y nosotros no estuviéramos logrando lo que la misma palabra demanda que debe? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando? En un momento en el libro de los Hechos, la Biblia menciona acerca de los apóstoles que estaban entrando a una ciudad, a la ciudad de Atenas. Y el texto dice que antes de ellos predicar la primera palabra, antes de ellos hacer la primera celebración, antes de hacer la primera campaña evangelística, antes de hacer el primer regamiento de textos, antes de esparcir cualquier palabra de parte de ellos, se dijo algo. Ellos fueron identificados y dijo: estos son los que trastornan al mundo. ¿Cómo el testimonio de ellos llegó primero que su palabra? El testimonio de ellos llegó primero que la palabra que ellos podían decir. La pregunta es: ¿cómo nosotros como iglesia podemos caer en una situación donde hoy, cuando nosotros llegamos a los lugares como iglesia, no nos pueden identificar con la misma palabra? Ahí viene Juan, él es el que pone esta oficina pata para arriba, porque donde él llega pone orden, establece la verdad, y la verdad empieza a establecer un gobierno. Pero nosotros a veces somos identificados por la ropa que nos ponemos, por la forma en la que hablamos, por la Biblia que carga en nuestras manos. Pero pocas veces estamos siendo identificados como aquella iglesia que trastorna el mundo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Yo quiero que vayamos a las Escrituras y vayamos al libro de Marcos. Yo quiero que vayamos por unos cuantos textos para que veamos algún comportamiento y usted asimile si
como iglesia es probable que nosotros nos parezcamos a este comportamiento. En un momento, vamos a leer antes de llegar a Marcos, Juan 6:3. Dice, Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado, y establece dos características, y dice, son espíritu y son vida. Hagamos un paralelo, vamos paso a paso para que podamos entender. Luego nos traslademos al libro de Juan, capítulo 8, verso 37. Y miren esto pareciera que no tiene sentido. Jesús dice, la palabra que yo doy son espíritu y son vida. Pero miren esto, Juan 8:37 dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Noten que dicen que Jesús, cuando enseña, la palabra de él son espíritu y son vida. Sin embargo, una cosa es lo que sale de él, pero otra cosa es lo que pasa en aquellas personas en la cual él las reciben. Y miren qué dice. Dice, y Jesús en el mismo texto, en la parte B, empieza a decir cuál es la causa de por qué esta palabra, en vez de producirle vida, lo que le produce a quien la escucha es deseo de querer matarlo. Y dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo que yo digo no encuentra cabida. ¿Qué es que una palabra encuentre cabida? Eso es la mejor forma en que nosotros agarremos. Por ejemplo, esta copa, a juzgar por el tamaño, creo que lo más que puede coger son de 12 a 14 onzas de agua. Si usted agarra un botellón para querer vaciarlo aquí, el agua se va a derramar porque el envase no se corresponde con la estructura del agua que se va a derramar. Por lo tanto, todo el agua que usted puede echar ahí no encuentra cabida. Y esto no es un asunto de que el agua sea mala. Esto no es un asunto de que el agua que se va a dar no ha sido validada como el agua correcta. Esto es un asunto que el envase tiene problemas. Y como el envase tiene problemas, no importa el tipo de agua que nosotros podamos echar, no importa la calidad del agua que podamos echar, al final se terminará perdiendo lo que nosotros podamos echar sobre el envase. Ahora, noten algo. ¿Quién es el envase en el texto? El envase son aquellas personas que están escuchando a Jesús. Si nosotros hacemos un análisis histórico de los 4 evangelios, podemos darnos cuenta de quiénes eran esos. Estos eran descritos como en algún momento se les dijo como los escribas, en otro momento se les dijo como los fariseos, en otro momento se les conoció como los saduceos. Aquellos que dominaban el saber de la palabra. Cuando Jesús hablaba en ellos, hubo un grupo de personas que aplaudió la palabra de Jesús porque encontraron vida en ella. Pero hubo otros que desearon matarlo. Y miren cómo la misma palabra en uno produjo algo y en otro produjo otra cosa. ¿Por qué? Porque el problema muchos de nosotros no es la palabra a la cual nosotros estamos siendo expuestos, sino a la condición de que mi envase está frente a la palabra. Y miren cómo estos fariseos, cuando la palabra llegó donde ellos, en vez de producir un abrazo a la palabra, dijeron: a este hombre hay que matarlo. Y analicemos qué comportamiento tenían estas personas. Y quiero que vayamos paso a paso para que ustedes vean qué comportamiento tenían estas personas, para que nosotros entonces lo veamos esto frente a la realidad de la iglesia. El libro de Marcos, capítulo 1, verso 23. Dice algo: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Miren algo, Jesús está enseñando. Jesús está enseñando. Y de repente, mientras él enseña, había un hombre en la sinagoga. Y en la sinagoga sale un hombre con espíritu
inmundo. Miren algo interesante, señores. La sinagoga en aquel tiempo era como lo que hoy decimos congregaciones, como este local. Pero en aquel tiempo era un nivel más alto de compromiso. El que iba ahí, por lo regular, tenía un compromiso con el lugar. Era muy difícil que una persona fuera por ir. Eso que nosotros hoy hacemos como iglesia, de que culto de amigos, invito a un amigo. En el primer siglo, en la época de la iglesia, eso no era normal. Eso de que miren, vamos a un culto mañana y inviten a un amigo cada uno. En eso no existía, porque los judíos de nacimiento nacían en una sola religión y todos pertenecían a la misma religión, aunque algunos fueran más devotos que otros. Sin embargo, que tiene un compromiso, que apartó una fecha y fue al lugar a exponer la palabra, en ese ambiente llegó alguien diferente, y cuando llega diferente expuso la realidad de alguien que quizás en aquel tiempo eran los sábados, pero traigamos la realidad. Alguien que viene domingo tras domingo, alguien que sirve, alguien que participa en los asuntos de la iglesia. Sin embargo, cuando vino alguien con la palabra, ese alguien que quizás pasó por desapercibido por la multitud, cuando llegó a la palabra, dice que salió de él un espíritu inmundo. Y notemos, vamos un verso atrás. El verso atrás dice, y se admiraban de su doctrina. ¿Qué tenía su doctrina? Y dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo le enseñaba? Como lo que tiene la autoridad. Pero el texto, Marcos, no nos deja a nosotros en el abandono del argumento. Y nos dice a nosotros, él enseñaba como quien tiene autoridad, pero él no hace notar que los que estaban ahí no simple validaron la autoridad de Jesús, sino que hicieron un comparativo. Y dijeron, que tiene autoridad no se parece a los escribas, porque los escribas enseñan, pero no enseñan como quien tiene autoridad. Nota que ahora hay dos expresiones, la cual yo quiero que usted vaya guardando. La primera expresión es que la palabra no encontraba cabida, ¿verdad? Entonces estamos desglosando para entender qué comportamiento tenían estas personas, por qué que llegó a que la palabra no encontrara cabida en ellos. La primera expresión que encontramos ahora es que estos, cuando enseñaban sin autoridad. ¿Qué es esta autoridad? Hagamos un paréntesis. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, versos 14 y 15, dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Oigan el perfil de judío. Y este hijo era de un hombre que era jefe de los sacerdotes. Y dicen que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. ¿Qué hacían ellos? Ellos le dijeron a un espíritu, os conjuro en el Dios que predica, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Noten algo, los demonios le dicen, a Jesús conocemos y a Pablo también. Pero vosotros, ¿quién sois? A mí siempre me gusta usar este texto, porque este texto choca mucho con una corriente que hoy en día está visitando la iglesia, y es la corriente del judaísmo, que nos quiere enseñar a nosotros que para nosotros estar bien ante Dios hay que decir el nombre exactamente como se dijo en griego o en hebreo. Sin embargo, note que los hijos de Esceva dijeron bien el nombre, porque los demonios reconocieron que de quien él hablaba era de quien ellos estaban diciendo. Sin embargo, ¿de qué sirvió que los hijos de Esceva dijeran bien el nombre si al final el demonio no respondió por el nombre? Porque el problema de nosotros como iglesia ante estas expresiones no es muchas veces si decimos bien las cosas, es si tenemos la autoridad para decirla.
Entonces, volvemos a la iglesia, a lo que es a lo que son los fariseos. El problema de los fariseos no eran si decían bien las cosas, es que no tenían autoridad para decir lo que hacían. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Entonces, parte de lo que nosotros estamos viviendo como iglesia no es que el mensaje que nosotros estemos dando tenga problemas. Muchas veces nosotros no estamos teniendo el efecto en que le enseñamos, no porque lo que doctrinalmente enseñamos sea incorrecto, porque el envase nos dice a nosotros que es probable que la palabra sea correcta, que tengamos una buena hermenéutica, tengamos una teología hermosa de lo que se está diciendo, que citemos bien los textos, que aprovechemos bien los contextos. Pero los hebreos, los escribas, los fariseos, ellos hacían bien eso. Sin embargo, cuando enseñaban, no tenían autoridad de lo que enseñaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Hagamos otro paréntesis. Si nosotros vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice Pablo hablándole a Timoteo, reconociendo lo que en él había y diciendo, trayendo a la memoria. Dice que cuando Pablo está escribiendo, hubo algo que vino a la memoria de un comportamiento que había en Timoteo. Y dice, y cuando dice la característica, dice de una fe no fingida. ¿Qué lo que le trajo a la memoria? Una fe no fingida. Anoten esto para que lo conectemos con el comportamiento. Volvamos a Mateo y vayamos al capítulo 23 y empecemos a describir el comportamiento. ¿Qué características tenían estos escribas que cuando ellos hablaban no tenían autoridad de aquellas cosas que se les estaba enseñando? Noten, en un momento Jesús le dice, Mateo 23, el verso 3 y 4, y dicen, así que todo lo que ellos digan, que guarden. ¿Tienen el texto? ¿Quién lo tiene el texto? ¿Qué dice? Todo lo que ellos digan, que guarden. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Jesús le está diciendo, yo no tengo problema con lo que ellos están enseñando. Yo no tengo problema. Lo que ellos dicen está correcto. Pero dicen guardarlo, y no simplemente dicen guárdenlo, sino que también que dice hazlo. Yo le estoy dando luz verde a que lo que ellos enseñan tiene un sello de aprobación en cuanto a la teoría. En cuanto a la teoría, yo estoy de acuerdo. Por lo tanto, yo quiero que guárdenlo y háganlo. Pero en la declaración no termina sin producir una advertencia. ¿Cuál advertencia? Dice, mas no hagan conforme a sus obras. Bien. ¿Y qué es su obra? ¿Qué es su obra? Y dice el texto, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Entonces, lo que estaba llevando a que ellos, cuando enseñaran al pueblo, lo que se enseñara llegara como un sonido hueco, como aquel que no tiene autoridad para enseñarlo, no era la validez teológica de lo que ellos estaban haciendo, sino de lo que ellos estaban diciendo, sino de lo que ellos estaban haciendo, porque ellos hablan bien, definen la palabra de manera correcta, pero lo que ellos dicen no se corresponden con lo que ellos hacen. Entonces, como no se corresponde con lo que ellos hacen, entonces no tienen autoridad. No me importa lo que me digas, no me importa lo que me estás enseñando, si no puedo ver lo que tú haces que se corresponda a lo que tú dices, todo lo que tú digas, aunque sea verdad, no me sirve. Yo le digo esto de una siguiente forma, y es que nosotros a veces como iglesia nos convertimos en mentirosos con informaciones correctas.
Y dirás tú, ¿qué es ser un mentiroso con información correcta? Cuando aquel empieza a hablar acerca de la palabra, empieza a decir los beneficios de la palabra, empieza a establecer la forma en que la iglesia debe vivir, la forma en que la iglesia debe comportarse. Todo lo que tú estás diciendo es verdad. El problema no está en que lo que tú dices sea verdad o mentira, es lo que tú haces, la verdad de lo que tú haces. Por eso parte de nuestra oración como iglesia es que el Señor nos permita discernir, establecer la verdad, no simplemente en la teoría, sino que podamos juzgar la práctica de aquellas cosas que nosotros estamos haciendo. Porque posiblemente recibamos el aplauso y la aprobación teológica, pero posiblemente estemos en crisis porque lo que nosotros estamos diciendo no se corresponde con lo que nosotros hacemos. Y si nosotros queremos ir al mundo, influenciar en la sociedad, si queremos cumplir con la expectativa que tiene la creación, de que ella gime con dolores de parto, ella tiene expectativa de esperar que nosotros como hijos nos manifestemos. Pero ellos no quieren una iglesia que se manifieste en cuanto a lo que dice que sea correcto, sino en cuanto a lo que hace. Porque cuando lleguemos tenemos que tener dos características. La primera característica es que podamos ser identificados como aquellos que trastornan el mundo. Y la segunda característica es que podamos ser identificados como aquel que enseña con la autoridad de lo que se está diciendo. Sigamos analizando el verso 4. El verso 4 dice de qué forma ellos producían la falta de autoridad. El verso 4 dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y se encargan de ponerla sobre los hombros de los hombres. Y la parte C del texto dice, pero ellos, como dice, pero ellos, ni con un dedo la quieren mover. Noten, ellos usaban los dedos para identificar la carga, pero no para moverla. Mira, eso es lo que tú tienes que cargar. Ok, hagámoslo, cárgalo tú. Miren, les voy a hacer un paréntesis para que ustedes entiendan un comportamiento que tuvo Jesús en el templo. En un momento Jesús está en el templo y ustedes ven que Jesús arrebata contra los mercaderes. Yo quiero que ustedes entiendan para que lo conecten al contexto, para que entiendan por qué Jesús actuó así. Noten que dice Jesús, mi casa se convirtió en casa. ¿Ustedes saben cómo era que funcionaba el sistema? Los fariseos y los escribas de ese momento, ellos interpretaban la ley, el mandato de Dios, y decían cómo tú estabas bien con Dios y cómo tú estabas mal. Y yo vengo y digo, Wilton, mira, tú estás mal, eso, y la ley decía eso, no lo dice de manera literal, pero la interpretación dice que tú no puedes sentarte así. ¿De verdad? Sí, y no simplemente eso. Como tú te sentaste así, esa violación se parece a tal mandamiento. Y ese mandamiento dice que tú tienes que ir a matar una paloma para arreglarte con Dios. ¿De verdad? Sí, pero no te preocupes. Allá cuando iba al templo tenía quien se la vendía. Por eso fue que Jesús dice, mi casa se convirtió en casa de ladrones. Porque agarraron a los fariseos a identificar el pecado y pusieron allá quien le vendía la forma en cómo cubrir su pecado. Entonces por eso cuando Jesús llega dice, ven acá, pero ¿y este desorden? Porque armaron la verdad en un negocio. Porque ellos no tenían la intención de que la verdad produjera en ellos espíritu y que fuera vida. Vimos el comportamiento, ¿verdad? Ahora veamos cómo el texto nos dice a nosotros qué cosas ellos hacían. Hay 9 cosas que cita el texto de Mateo 23. Primera, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Segunda, y ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo la quieren tocar. Ahora noten el espíritu que había detrás de esta práctica. El verso 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Todo esto ellos lo hacen para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería
y extienden los flecos de sus mantos. No sé si ustedes sabían, los flecos, en la Biblia, en el libro de Levítico, creo que en el capítulo 13, habla de que Jesús le dijo a ellos que se pusieran unos flecos. Esos flecos en la cultura judía se llama como el tzitzit. Ellos agarraban estos flecos y lo extendían para llamar la atención, porque su intención era hacer obra para ser visto. Y miren su comportamiento. Ese comportamiento dice, ellos hacen, miren cómo viene el comportamiento disuelto. Primero, ellos dicen, no hacen, ¿verdad? Segundo, ellos atan cargas que ni ellos con un dedo pueden moverla. Tercero, ellos hacen esto para ser visto por los hombres. Quinto, mire cómo dice, aman los primeros asientos en las cenas. Cuando hay una actividad, quieren estar de primero. Y las primeras sillas, dice sinagoga, pero yo creo que usted cambie esa palabra y diga en las congregaciones. Las primeras sillas en las congregaciones. Aman que los saluden en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Aman el reconocimiento del hombre. Y viene Jesús y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones. Guías ciego, y dice que cuelan el mosquito y dejan de pasar el camello. ¿Qué produce esto? Este comportamiento quiero que lo traigamos a la iglesia y quiero que nos veamos y algunos tengamos la humildad de que podamos vernos en el espejo de la palabra. Este comportamiento de vivir, de hablar y no hacer, de amar ser visto, de preferir reconocimiento antes que la verdad de Dios. Miren qué consecuencia trae esto. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el cielo delante de los hombres. Cuando la iglesia no vive lo que predica, es como lo que pasaba en el primer siglo. Ellos cerraban el reino. Muchas de las personas, hay muchos de nuestros vecinos, muchas de las personas que están afuera, no vienen a participar de lo que es la iglesia por lo que nosotros estamos viviendo. Y mire qué dice, pues ni entra a vosotros, pero tampoco deja entrar a los que están entrando. No simplemente le cierran, sino que se convierte en una oposición. Mire, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar, tierra, para ser un discípulo. Dice prosélito, pero digamos discípulo. Y una vez hecho, una vez lo lograste, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo que el texto te está diciendo a ti, en ese comportamiento de que tú haces, de que tú dices y no haces, cuando logras convencer a una gente, cuando tú logras convencerlo, entonces ese que tú convenciste es 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque él va a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Empezar a cerrarle el reino a aquellos que quieren entrar, empezar a cohibir, empezar a que no entren, empezar a no alabar ni tampoco prestar la batea. Entonces, si lograste convencer a una gente en ese comportamiento, entonces dice 2 veces esta parte. La reprensión, a partir del verso 16, dice: ay de vosotros,
guías ciegos. Guías ciegos. Están diciendo que ellos son unos guías. No que están guiando ciegos. No, que ellos son unos guías que son ciegos. ¿Usted se imagina? Usted montarse en un vehículo. ¿Para dónde vamos? Para Santo Domingo. Ah, ¿y quién es el conductor? El ciego. Lo primero que usted hace es apiarse. Póngase en esa perspectiva. ¿Qué es lo primero que está haciendo el mundo allá afuera? Porque la iglesia no está al nivel de la palabra. Que cuando se le plantea el viaje, lo primero que dice: tú eres el chofer, no me monte. Me bajo. Entonces dice: necios y ciegos. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El verso 23. Señores, yo creo que el capítulo 23 del libro de Mateo es el capítulo donde más boche Jesús hace. Jesús como que trapea el piso con lo que escriben los fariseos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis. Ellos eran tan fieles al diezmo que diezmaban hasta las hierbas. Y dice que diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Y dejaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Es un dominicano, ¿sabe qué dice? Te ve lindo por fuera. Te ve lindo por fuera, pero por dentro tú estás lleno de robo e injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y dice: fariseo ciego. Y aquí viene la demanda que quiero poner sobre la iglesia. Y dice: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y el último boche que le da es: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Si necesitamos, como iglesia, poder producir, que la palabra pueda encontrar cabida en aquellos que nos escuchan, tenemos que revisar el estándar con el que estamos nosotros viviendo.